Bienvenidos al Choco de Control y Robótica. Pertenecemos a la Escuela de Ingeniería de Bilbao y os vamos a presentar 4 dispositivos que pertenecen al mundo del control y de la robótica. Los dispositivos de control y robótica en el mundo del día a día pueden encontrarse en cualquier parte y os vamos a demostrar alguno de ellos. Aquí tenemos un robot colaborativo, lo que significa que puede realizar diferentes tareas al lado de las personas sin que corramos ningún riesgo. Además, en este caso cuenta con 2 brazos para imitar los movimientos de una persona. En esta aplicación se ha programado de tal manera que resuelva los cubos de Rubik, tanto de 2×2 como de 3×3. Para ello se le ha añadido una cámara de visión artificial que ayuda a detectar los diferentes colores del cubo. Para iniciar la aplicación hay que depositar el cubo en cualquier punto de la mesa. Cuando el robot detecta que hay un cubo en la mesa, pasa a realizar el cálculo para lograr su posición en esta. De esta manera toma el cubo y empieza con la toma de fotos a cada una de las 6 caras. Cabe destacar que a medida que va realizando la toma de imágenes, también va procesándolas. En este tiempo de espera que podéis ver ahora mismo, el robot está ejecutando el algoritmo para lograr los movimientos necesarios para resolver el cubo. Una vez de que los obtiene, pasa a resolver el cubo. Como podéis ver en la pantalla de arriba, se realiza una simulación del cubo con la mezcla inicial de colores, que se va resolviendo a medida que el robot resuelve el cubo real. Si en vez de ser un cubo de 3×3 fuera un cubo de 2×2, se ejecutaría de la misma forma. Además, en la pantalla superior también se muestra la cantidad de movimientos necesarios para resolver el cubo. De esta manera, el usuario puede conocer en todo momento cuántos movimientos le faltan al robot. Tras resolver el cubo, el robot vuelve a depositarlo en la mesa y espera hasta que alguien le coloque otro cubo sin resolver para iniciar la aplicación. En este caso, el robot Yumi va a realizar el montaje de 3 tipos de coches de Lego. Habitualmente, en las cadenas de producción suelen utilizarse robots para montar los diferentes componentes de los coches. En este caso, lógicamente por el tamaño, la aplicación va a ser el montaje de coches de Lego. Parte de las piezas o componentes están en un almacén y otras van a llegar por una cinta automática. Al final de la cinta, como veis, hay un sensor de color naranja que detecta la pieza. La cinta se para y el robot se acerca. En primer lugar, comprueba con la cámara que tiene en el brazo izquierdo que la pieza es la correcta. Si no lo es, lo rechaza a través de la cinta y si es la correcta, la coge para realizar el montaje. En la imagen se ve cómo está ensamblando las distintas piezas de los 3 vehículos, hasta montar los 3 coches. Ahora vamos a ver una célula de automatización, que es un proceso que intenta simular una cadena productiva, que en nuestro caso va a ser el montaje de unas cajitas de plástico. El proceso arranca dándole al botón Start, que es este botón amarillo, y como vais a ver, es un proceso totalmente automatizado que no va a requerir de que yo ni ninguna otra persona vuelva a intervenir. Aquí tendríamos la cajita montada y ahora lo que vamos a hacer es introducir una parte metálica y vamos a ver cómo el proceso la rechaza al ser metálica. Volvemos a dar al botón Start y vemos que la parte metálica va avanzando hasta que un sensor inductivo detecta que es metálica y el proceso lo rechaza. Todo este proceso está gobernado por un ordenador industrial, que en nuestro caso es el PLC. Vale, ahora os vamos a presentar la maqueta de un robot industrial que está controlada por un Arduino. El objetivo de esta maqueta es apagar las luces que están encendidas por el usuario. Para ello, como ejemplo, encendamos la segunda, tercera y quinta luz. Dándole al botón de empezar, lo que va a hacer el robot, mediante el sensor de luz que tiene incorporado, es comprobar el estado de las 5 bombillas para saber si están encendidas o apagadas. Una vez controlado y sabiendo cuáles están encendidas, sabe qué interruptores tiene que apagar y por lo tanto qué movimientos tiene que hacer para hacerlo.
Bueno, vamos a ver la maqueta Paul and Bean. Seguro que si vosotros cogéis un palo, colocáis una pelota encima y tratáis de mantener el equilibrio, vais a ver que no es una tarea sencilla. Sin embargo, si se realiza con un sistema de control, vais a ver que la cosa cambia. En este caso, nosotros vamos a utilizar un microprocesador, que es el dispositivo que tenéis aquí, para realizar el control. Y la función es que esta pelota se quede en una posición fija. Para ello, si cambiamos la posición de la pelota, vamos a ver cómo el sistema detecta ese cambio y va a intentar reaccionar para volver a meter la pelota en la misma posición en la que estaba. Para ello, este dispositivo cuenta con un sensor que detecta la variación del equilibrio de la barra y reacciona ante dicho cambio. En este caso, se quiere que un pequeño robot con forma de persona, a los cuales se les llama robots humanoides, queremos que simule los movimientos de los brazos realizados por una persona. Para ello hemos colocado una cámara Kinect, que seguro que sabéis lo que es, la típica cámara que utiliza la Xbox, y que en este caso va a detectar los movimientos de la persona. Tal y como veis en la parte superior de la derecha, eso es lo que vería realmente la Kinect. En el centro de la imagen se ve el robot humanoide reproduciendo los mismos movimientos de la persona.